Todos en Guadalajara susurraban que Elena era un estorbo, una carga, una sombra inútil que tropezaba con la luz del sol que bañaba las calles empedradas de 1848. Desde el día en que sus ojos se abrieron por primera vez, hace 22 años, el mundo para ella había sido un lienzo en blanco, sin la explosión de colores de los geranios en los balcones de hierro forjado, sin los rostros amados de su familia, sin la simple luz que delineaba la realidad para los demás. Pero la verdadera ceguera no residía en sus ojos, sino en los corazones de quienes la rodeaban, especialmente los de su propia familia, que la habían vuelto invisible a fuerza de ignorancia y vergüenza. La ironía era cruel. Aunque no podía ver el mundo exterior, una prisión oscura y silenciosa había descubierto una forma única de percibir la esencia de las personas, una claridad que le permitía ver más allá de la superficie, directamente al alma humana, aunque esta habilidad, al principio, solo le trajera más dolor y soledad. Don Fernando, su padre, un comerciante de especias con 3 tiendas en el bullicioso centro de la ciudad, vivía obsesionado con las apariencias, con el brillo de las monedas y el lustre de su reputación. Para él, Elena no era una hija, sino una mancha en el expediente familiar, una marca de vergüenza grabada a fuego en su frente, un recordatorio constante de la imperfección en un mundo que él quería perfecto y a su medida. Doña Rosa, su madre, había gastado una fortuna, agotando cada real en curanderos de las montañas, en médicos de la capital con sus promesas vacías y hasta en brujas de los arrabales que juraban devolverle la vista a cambio de oro, mucho oro, pero nada había funcionado, ni las pócimas humeantes, ni los ungüentos de hierbas extrañas, ni los conjuros susurrados bajo la luna menguante. Con el paso implacable de los años, la desilusión se había transformado en un profundo resentimiento, una amargura corrosiva que se había solidificado en una frialdad gélida, una indiferencia que le helaba el alma a la pobre Elena, dejándola en un limbo de abandono emocional, más doloroso que la propia oscuridad. «¡Cuidado, muchacha torpe!», resonó el grito áspero del vendedor de cerámica, su voz cortando el ajetreo del mercado principal como un cuchillo afilado, justo cuando Elena tropezó con un escalón irregular, un traicionero saliente en el empedrado que no había percibido. Sus manos, extendidas en un vano intento de aferrarse a algo, cualquier cosa, no lograron frenar la inevitable caída y el estruendo seco de los platos, al romperse contra el suelo de piedra, fue como un trueno repentino que silenció todo el bullicioso mercado, un eco de la vergüenza que invadía el corazón de Elena. Los fragmentos de barro pintado se esparcieron por el suelo como lágrimas rotas, pequeños pedazos de su dignidad esparcidos por la plaza, y el silencio que siguió, pesado y acusador, fue 1000 veces más doloroso que el golpe brutal en sus rodillas, que la herida física que se abriría en su carne. «Miren lo que hizo la cieguita inútil», se burló una mujer desde un puesto cercano, su voz cargada de veneno, un coro de desprecio que se extendía por el aire viciado. Sus padres deberían mantenerla encerrada en casa en lugar de dejarla andar por ahí estorbando a la gente trabajadora, a quienes sí producimos algo de valor. Las risas, crueles y desafinadas, resonaron entre los puestos del mercado, cada carcajada una piedra arrojada contra el alma ya magullada de Elena, cada burla una herida abierta en su espíritu. Don Fernando, alertado por el escándalo, llegó corriendo, su rostro más preocupado por el costo de la cerámica rota que por el dolor o la humillación de su hija. «Perdone usted, señor Robles», murmuró al vendedor, sacando monedas de su bolsa con un suspiro resignado que Elena sintió como una puñalada. «Mi hija es especial, ya sabe cómo son estas criaturas de Dios, un castigo que uno debe cargar con resignación cristiana». La forma en que pronunció la
palabra especial, cargada de lástima y desprecio, hizo que Elena deseara desaparecer bajo las piedras del suelo, fundirse con la tierra y nunca más volver a sentir el peso de la mirada ajena. Esa tarde, el aire en la casa familiar de paredes de adobe pintadas de un azul intenso y un patio central rebosante de flores, cuyo perfume era la única forma en que Elena podía apreciarlas, se sentía pesado, cargado de una tensión asfixiante. Mientras sus manos trazaban los contornos familiares de los muebles, una coreografía de memoria en la oscuridad de su mundo, escuchó a sus padres discutir en voz baja, casi susurrando, desde el despacho, pero las paredes, aunque gruesas, no eran lo suficientemente densas como para ocultar las palabras, los fragmentos de conversación que la atravesaron como puñales helados, cada sílaba, un corte profundo en su corazón. «Ya no puedo más, Rosa», decía su padre, don Fernando, su voz sonando gastada, como una cuerda a punto de romperse. «Llevo 22 años intentando encontrarle un marido, 22 años, y ni siquiera los viudos más desesperados, esos que arrastran una pena por el mundo, la quieren». Un suspiro pesado, cargado de resignación y frustración, siguió a sus palabras. ¿Qué hombre va a cargar con una mujer que no puede cocinar sin quemarse las manos, que no puede coser sin pincharse los dedos una y otra vez, que no puede ni siquiera caminar por la calle sin causar desastres y llamar la atención de todos con su torpeza? La acusación, implícita en cada pregunta, era una condena. «Es nuestra hija, Fernando», respondió su madre, doña Rosa, con una voz temblorosa, casi un ruego. «No podemos simplemente deshacernos de ella como si fuera un mueble viejo y gastado, un objeto sin valor, algo que se tira a la basura sin remordimientos». La respuesta de su padre fue una pregunta retórica, cargada de impaciencia. «¿Y qué propones entonces, Rosa? ¿Que la mantengamos aquí para siempre como una carga que crece cada día que pasa, que nos consume gota a gota?» La crueldad en sus palabras era palpable, un veneno que se extendía por la habitación. «Isabel ya tiene 15 años y necesita casarse pronto, pero ¿quién va a pedir su mano? ¿Quién la va a querer, sabiendo que tiene una hermana así, una hermana que es un lastre para la familia?» La reputación de la familia, su prestigio social, lo era todo para él. Y Elena era la mancha que amenazaba con empañar ese brillo. Elena se alejó de la puerta con el corazón destrozado, cada latido una punzada de dolor, cada respiración un jadeo contenido. Conocía cada rincón de esa casa por pura memoria táctil y auditiva. Podía contar exactamente cuántos pasos había desde su habitación hasta la cocina, una ruta que había recorrido miles de veces. Cada tabla crujiente del suelo era un punto de referencia familiar en su mapa mental. Había memorizado la ubicación precisa de cada mueble, cada silla, cada mesa, para no tropezar, para moverse con una fluidez que desmentía su ceguera, pero nunca en toda su vida se había sentido tan perdida, tan a la deriva, como en ese momento, con las palabras de sus padres resonando en su mente. Su hermana menor, Isabel, la encontró esa noche sentada en el borde de la fuente del patio, con lágrimas silenciosas, calientes y amargas, corriendo por sus mejillas. Isabel era la única persona en el mundo que trataba a Elena como si fuera completamente normal, como si su ceguera fuera solo una característica más de ella, la única que veía más allá de su condición, que percibía la luz en su interior. «Hermana», murmuró Isabel, sentándose a su lado y ofreciéndole el consuelo de su presencia, «no hagas caso a lo que dicen. Tú vales más que todos ellos juntos, más de lo que jamás podrán comprender con sus ojos superficiales». Sus palabras eran un bálsamo suave para el alma herida de Elena, una curita en la herida abierta. Pero ambas sabían que el cariño incondicional de una hermana, por muy puro que fuera, no podía cambiar la crueldad intrínseca del mundo, su implacable indiferencia. «Isabel»,
susurró Elena, tomando las manos de su hermana entre las suyas, sintiendo el calor de su conexión. ¿Cómo es mi rostro? Nunca me lo has descrito realmente. Nunca me has pintado una imagen para mi mente. Era una pregunta que había querido hacer durante años, una curiosidad latente que siempre había temido escuchar, por miedo a lo que revelaría la descripción. Isabel se tomó su tiempo para responder, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria, eligiendo las palabras con sumo cuidado, queriendo ser precisa y tierna a la vez. «Tienes los ojos más hermosos que he visto jamás, Elena», comenzó, y aunque Elena no podía verlos, sintió la sinceridad en la voz de su hermana. «Son color miel, con pequeñas motas doradas que brillan cuando la luz les da como pequeños destellos de sol capturados». Describió su cabello castaño con reflejos cobrizos que brillaban al sol, una cascada de tonos cálidos. «Tienes una sonrisa dulce, la más dulce de todas, cuando eres feliz, aunque lamento decirlo, cada vez sonríes menos y eso me duele». Hizo una pausa, su voz volviéndose más firme, más decidida, como si quisiera infundirle fuerza con cada palabra. «Y tu piel es suave como los pétalos de las rosas más delicadas del jardín, tan tersa que da gusto tocarla». Luego, con una convicción que traspasó el alma de Elena, concluyó: «Eres hermosa, Elena. Cualquier hombre con ojos en la cara y corazón en el pecho, cualquiera que sea capaz de ver más allá de lo evidente, se consideraría afortunado de tenerte a su lado, de compartir su vida contigo». Pero, por más reconfortantes que fueran las palabras de Isabel, la belleza física, en el cruel engranaje de la sociedad de la época, no era suficiente para compensar lo que el mundo veía como una deficiencia imperdonable, una falla intrínseca que la condenaba a la invisibilidad. Al día siguiente, la voz de don Fernando retumbó en la casa con una falsa jovialidad, casi una celebración hueca, anunciando que había encontrado una solución para el problema de Elena. Un oficial militar, de esos que traían el polvo del desierto pegado a sus botas, le había ofrecido emplearla como sirvienta en un fuerte de la frontera norte, un lugar remoto y desolado. Allí, según él, podría ser útil, preparando comida, lavando ropa para los soldados, realizando tareas simples y repetitivas. «Es una oportunidad perfecta», declaró con un entusiasmo forzado, una máscara de alivio que apenas ocultaba su verdadera intención. «Allí no importará que sea ciega, porque las tareas son sencillas y estará lejos, muy lejos, donde no podrá causar más vergüenza a la familia, donde nadie en la sociedad de Guadalajara podrá verla y juzgarnos». Lo que no mencionó, la parte más siniestra y cruel del arreglo, era que Elena también serviría como compañía para un prisionero apache, una especie de instrumento humano para mantenerlo tranquilo y evitar cualquier intento de escape, una jaula más sutil, pero igual de opresiva. La noticia cayó sobre Elena como un rayo en un cielo despejado, un golpe seco que le robó el aliento. Sabía que sus padres no la querían, que era una carga, pero nunca había imaginado que la enviarían tan lejos, a un lugar inhóspito y peligroso, donde estaría completamente sola y vulnerable, sin el consuelo de Isabel. La frontera norte era territorio salvaje, un lugar de conflicto constante, donde los enfrentamientos entre mexicanos y apaches eran frecuentes y sangrientos, donde la vida valía poco y la supervivencia era una lucha diaria. La noche antes de su partida, Elena se quedó despierta, sus oídos, ya de por sí agudizados por años de ceguera, convirtiéndose en sus ojos en la oscuridad, memorizando cada sonido de la casa que pronto dejaría atrás para siempre. El tic-tac constante y rítmico del reloj de péndulo en la sala, un compañero silencioso de sus noches, el susurro melancólico del viento entre las hojas del naranjo, en el patio, una melodía natural que la había arrullado desde niña,
el suave y casi imperceptible ronquido de su padre en la habitación contigua, un sonido que, a pesar de todo, le resultaba familiar y reconfortante en su extraña normalidad. Todos esos sonidos familiares que antes pasaban desapercibidos en el trajín diario, se grababan ahora en su memoria con una nitidez dolorosa, sabiendo que pronto serían solo recuerdos, ecos de una vida que se esfumaba. Isabel, su hermana, se deslizó sigilosamente en su cama esa última noche, abrazándola con la fuerza y la ternura de cuando eran niñas y buscaban consuelo la una en la otra durante las pesadillas. «Te voy a extrañar tanto que me va a doler el alma, Elena», susurró Isabel, su voz ahogada por las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas, el dolor de la separación ya presente. «Prométeme que vas a cuidarte, que vas a encontrar una manera, cualquier manera, de ser feliz, de hallar la luz en tu oscuridad. Te prometo que...». «Voy a intentarlo», respondió Elena, aunque en su corazón esa promesa se sentía vacía, incierta, sin saber cómo podría cumplirla en un futuro tan incierto. «Y tú, prométeme que no vas a dejar que me olviden completamente, que de vez en cuando vas a contar historias alegres, sobre tu hermana que vivía en la oscuridad, pero que tenía luz en el corazón, una luz que nadie más veía». Al amanecer, cuando el carruaje polvoriento, un carruaje de aspecto sombrío que parecía anunciar su destino, llegó para llevársela lejos, Elena subió con una dignidad silenciosa, una fortaleza inesperada. No se permitió llorar, no derramó ni una sola lágrima frente a sus padres, quienes ni siquiera se molestaron en salir a despedirse, una última muestra de su indiferencia. Solo Isabel estaba allí, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, agitando la mano con desesperación, aunque sabía que su hermana no podía verla, una conexión que trascendía la vista física. Mientras el carruaje se alejaba lentamente de Guadalajara, llevándola hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto en el desierto, Elena presionó su rostro contra la ventanilla, buscando un último contacto con el mundo exterior que se le negaba, y sintió el sol matutino calentando su piel, una caricia tibia que le transmitió una extraña sensación de liberación, un alivio inesperado. No sabía qué le deparaba el futuro, qué pruebas le esperaban en ese nuevo y hostil territorio, pero por primera vez en años, en medio de 1200, la incertidumbre, sintió una punzada de esperanza. Tal vez en la frontera, en ese lugar donde las reglas de la sociedad eran diferentes, donde las apariencias importaban menos que la supervivencia, pudiera encontrar un espacio, un rincón en el mundo, donde su ceguera no la definiera por completo, donde no fuera solo la ciega inútil, sino alguien con un valor intrínseco. El viaje duró 5 días interminables, un calvario de calor sofocante durante el día, con el polvo del camino que se metía en sus ojos, en su boca, en cada poro de su piel, y noches frías bajo estrellas que no podía ver, pero cuya inmensidad sentía en la vastedad del cielo nocturno, una presencia imponente que la hacía sentir pequeña y a la vez extrañamente conectada con el universo. Cuando finalmente llegaron al fuerte militar, una silueta imponente que se recortaba contra el horizonte desolado, Elena descendió del carruaje con las piernas temblorosas, débiles por el largo viaje y el corazón latiendo como un tambor de guerra, un presagio de lo que estaba por venir, sin saber que estaba a punto de conocer al hombre que, a pesar de las circunstancias, cambiaría su vida para siempre. El hombre que le mostraría una nueva forma de ver el mundo. El fuerte militar San Gabriel se erguía imponente contra el horizonte como una cicatriz de adobe y piedra incrustada en medio del desierto infinito, una fortaleza solitaria en un mar de arena y rocas. Sus muros, altos y gruesos, habían sido construidos con el
propósito expreso de resistir los ataques apaches, cada piedra un testimonio de la violencia inherente al territorio, pero también, y de forma más siniestra, para contener los secretos más oscuros del gobierno mexicano, las verdades incómodas que preferían mantener ocultas del mundo exterior. Cuando Elena descendió del carruaje, sus sentidos ya alertas a la novedad del entorno, el comandante Ricardo Velasco la esperaba en el patio central, una figura imponente cuya sonrisa no llegaba a sus ojos, fríos y penetrantes como el acero, que la analizaban con una intensidad casi dolorosa. «Señorita del Valle», dijo el comandante con una voz áspera, curtida por años de gritar órdenes en el campo de batalla, una voz que no dejaba lugar a réplicas. «Bienvenida a su nuevo hogar, la residencia de su destino, un lugar donde su utilidad será probada». Hizo una pausa, sus ojos escudriñando su figura con una mezcla de desprecio y cálculo frío. «Espero que entienda que aquí las cosas funcionan de manera muy diferente a la ciudad, a su vida protegida. Las reglas son otras y la obediencia es la única ley». Sus palabras llevaban implícita una amenaza velada, una advertencia que hizo que la piel de Elena se erizara, como si hubiera sentido la proximidad inminente de una serpiente venenosa, un peligro oculto en la hierba alta. El comandante, un hombre de unos 50 años, tenía el rostro curtido por el sol implacable del desierto y marcado por las cicatrices de incontables batallas, cada una historia de violencia y supervivencia. Sus ojos pequeños y hundidos la estudiaron con una mezcla inquietante de desprecio manifiesto y un cálculo frío, casi quirúrgico, como si estuviera evaluando una herramienta, un objeto inanimado que tendría que usar para un trabajo particularmente desagradable, un fin turbio. «Su trabajo aquí será simple y bien definido», continuó, mientras la guiaba a través del patio, donde los soldados se detuvieron en sus tareas, algunos con curiosidad, otros con una burla apenas disimulada, para observar a la recién llegada con miradas que la hicieron sentir como un animal en exhibición, una curiosidad enjaulada. «Preparará comida para los hombres del fuerte, lavará su ropa hasta que quede inmaculada, y cumplirá con ciertas obligaciones especiales, obligaciones que contribuirán al orden, a la disciplina y a la paz de este fuerte, al buen funcionamiento de la máquina». Elena no comprendía completamente qué significaban esas obligaciones especiales, pero el tono del comandante, el matiz oscuro en su voz, le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Qué tipo de obligaciones, señor?», preguntó, intentando que su voz sonara firme, pero traicionando su nerviosismo con un ligero temblor, una fisura en su compostura. Velasco se detuvo abruptamente frente a una puerta de madera reforzada con hierro, una puerta maciza de la que provenían ruidos extraños, inquietantes. El sonido metálico y monótono de cadenas arrastrándose contra el suelo de piedra y algo más, algo que sonaba como cánticos, lamentos o rezos en un idioma gutural que no reconocía, un lenguaje ajeno y misterioso. «Tenemos un prisionero muy especial aquí», explicó el comandante Velasco, su voz teñida de una crueldad que Elena sintió como un frío que le calaba los huesos, mientras sacaba una llave pesada de su cinturón, haciéndola girar entre sus dedos con un placer casi sádico, como si saboreara cada instante. «Un guerrero apache llamado Kian, un hombre de fiereza indomable, que ha resultado ser problemático, muy problemático. Ha intentado escapar 3 veces. 3. Ha atacado a 2 de mis guardias con una brutalidad sorprendente y se niega, rotundamente, a cooperar con nuestros interrogatorios, manteniéndose en un silencio desafiante». Sus ojos se posaron en Elena con una mirada gélida. Los doctores de la capital, esos hombres de ciencia que tanto alardean de su conocimiento, sugirieron que tal vez la presencia de una mujer
podría calmarlo, suavizar su espíritu indómito. Usted será esa mujer, señorita del Valle. Compartirá sus comidas con él, se asegurará de que esté limpio, que su celda sea un lugar habitable y en general lo mantendrá tranquilo y dócil, un cordero en lugar de un lobo, un instrumento para nuestro control. Las palabras del comandante colgaron en el aire denso de la celda como una sentencia de muerte, irrevocable y demoledora. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, que la tierra se abría bajo ella, tragándola en un abismo de terror. La realidad de su situación la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Sería una carcelera, una cuidadora, una herramienta en la tortura psicológica de un hombre. ¿Quiere que viva con un prisionero de guerra?, preguntó Elena, su voz elevándose una octava, traicionando el pánico que comenzaba a crecer en su pecho como una planta venenosa, asfixiándola. ¿Con un apache que ha intentado matar a sus guardias, un hombre salvaje y peligroso? Es una locura. La idea era absurda, aterradora, impensable. No tiene opción en el asunto, señorita del Valle, replicó Velasco con una frialdad glacial, sin una pizca de empatía en su voz. Su padre, don Fernando, firmó documentos muy específicos detallando su servicio al gobierno. Usted está aquí para servir a los intereses del gobierno mexicano. Y esta es la forma en que mejor puede hacerlo. Su única utilidad real. Insertó la llave en la cerradura, con un clic metálico que resonó en el silencio. Un sonido que Elena sintió como el destino sellándose, su vida quedando atrapada en esa jaula. La puerta se abrió con un chirrido lúgubre, un lamento metálico que hizo que todos los músculos de Elena se tensaran, preparándose para lo desconocido. Del interior de la celda, oscura y húmeda, emergió un aroma extraño, una mezcla de sudor rancio, cuero viejo y algo más. Algo selvático y primario que no podía identificar, pero que le erizó los vellos de la nuca. Pero lo que más la impactó fue el silencio súbito. Los cánticos, si es que lo eran, se detuvieron abruptamente, como si quien estuviera adentro hubiera detectado la presencia de un intruso, un ojo invisible observándolo. «¡Kian!», gritó el comandante hacia la oscuridad, su voz cortando el aire. «Tienes compañía, esta es Elena y será tu cuidadora de ahora en adelante. Espero que la trates con más respeto del que has mostrado a mis hombres, o las consecuencias serán severas». De las sombras profundas de la celda surgió una figura imponente que hizo que el corazón de Elena se detuviera por completo, un latido perdido en el terror. Aunque no podía verlo, supo, con una certeza visceral, que Kian era un hombre de presencia formidable. Sintió su energía como una fuerza de la naturaleza, poderosa, salvaje, indomable, completamente ajena a todo lo que había conocido en su vida protegida en la ciudad, en su burbuja de ignorancia. El sonido de sus cadenas arrastrándose pesadamente contra el suelo de piedra creó un ritmo metálico y ominoso que se sincronizó de manera extraña y aterradora con los latidos acelerados de su propio corazón, un tamborileo de miedo en su pecho. Kian tenía 32 años, y cada uno de esos años había sido forjado en batallas implacables, en la dura supervivencia del desierto y en una fiereza ancestral que ni las cadenas que lo ataban, ni las paredes de piedra de esa celda habían logrado domar por completo. Su cabello negro azabache, denso y brillante, le caía hasta los hombros como una cascada de medianoche, enmarcando un rostro endurecido, y su piel, bronceada por el sol implacable del desierto, llevaba las cicatrices de incontables enfrentamientos, cada una un testimonio de su vida de guerrero. Pero lo que más impresionaba de él, lo que Elena sentía incluso sin verlo, eran sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fondo, llenos de una inteligencia aguda que calculaba constantemente, buscando debilidades en el enemigo.
oportunidades para escapar, cualquier fisura en el sistema. Cuando Kian percibió a la mujer ciega que le habían traído, su primera reacción fue de incredulidad absoluta, una mezcla de confusión y asombro, seguida rápidamente por una furia ardiente que le hizo apretar los puños. «Esta es su nueva forma de humillarme», rugió, su voz resonando por toda la celda como el rugido enloquecido de un jaguar enjaulado, una bestia herida. «Enviarme una mujer indefensa para que sienta lástima por ella y me vuelva manso como un perro doméstico, domesticado por la compasión». Sus palabras, cargadas de desprecio y amargura, golpearon a Helena como bofetadas físicas, una serie de golpes en el alma. Había esperado muchas reacciones posibles de su nuevo compañero de celda: miedo, indiferencia, quizás incluso agresión, pero no había anticipado que él la viera como un mero instrumento de humillación, una herramienta para su quebrantamiento. «Yo no pedí estar aquí», respondió Helena, su voz, para su propia sorpresa, cargada de una dignidad inquebrantable, una fuerza que no sabía que poseía. «Soy tan prisionera como usted, señor. Mis cadenas son invisibles, pero no por ello menos reales». Kian se acercó a ella, sus pasos descalzos silenciosos como los de un depredador acechando a su presa. Cada movimiento una advertencia. Helena pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo cuando se detuvo a apenas unos centímetros de ella, estudiándola con una intensidad que podía sentir como fuego sobre su piel, quemándole la nuca. «Prisionera», murmuró él, su voz peligrosamente baja, un murmullo amenazante. «Usted puede irse cuando quiera, puede regresar a su vida de comodidades en la ciudad, a su familia, a sus lujos. Yo estoy aquí porque mataron a mi familia, destruyeron mi pueblo, mi hogar, y me capturaron cuando intentaba vengar a los míos, cuando defendía lo último que me quedaba». La crudeza descarnada de sus palabras la golpeó como un puño en el estómago, un dolor visceral. Helena había vivido una vida protegida, rodeada de problemas que ahora le parecían triviales, insignificantes, comparados con la tragedia profunda y el dolor ancestral que había vivido este hombre, este guerrero apache. «Tiene razón», admitió ella suavemente, sus propias palabras sintiéndose pequeñas frente a la magnitud de su sufrimiento. «No sé nada sobre el sufrimiento real, sobre la pérdida y la venganza, pero estoy aquí, y ninguno de los dos puede cambiar esa realidad ahora». El comandante Velasco observaba el intercambio, la tensión palpable entre los dos, prisioneros, con una satisfacción cruel, una mueca apenas disimulada en su rostro curtido. «Excelente», murmuró, retrocediendo lentamente hacia la puerta de hierro, la luz de la celda disminuyendo con cada paso que daba. «Ya se están conociendo. Me alegro de que la interacción sea tan productiva. Los dejaré para que se acostumbren el uno al otro, para que esta inusual cohabitación comience a surtir efecto». La puerta se cerró tras él con un golpe final y sordo, un sonido metálico que resonó como el de una tumba sellándose, atrapándolos en esa prisión compartida. El silencio que siguió fue tan denso, tan abrumador, que Helena podía escuchar su propia respiración acelerada, un jadeo de miedo y ansiedad, mezclándose con la respiración controlada pero tensa de Kian, un ritmo salvaje y contenido. La celda, para su sorpresa, era más grande de lo que había esperado. Sus pasos vacilantes la llevaron a descubrir que tenía aproximadamente 10 pasos de largo por 8 de ancho, un espacio reducido, pero que le permitía cierto movimiento. Había 2 jergones de paja, rudimentarios y poco confortables, en extremos opuestos, un intento de mantener una distancia entre ellos, y una pequeña ventana enrejada por donde entraba una brisa escasa que, a pesar de su debilidad, llevaba el aroma inconfundible del desierto, tierra seca, hierbas silvestres y la promesa de un mundo exterior inalcanzable.
«No me toque», gruñó Kian, su voz áspera como la piedra, cuando Elena extendió una mano en la oscuridad para orientarse, para sentir el espacio a su alrededor, y accidentalmente rozó su brazo, un contacto mínimo pero cargado de electricidad. «No me hable, no trate de entenderme o ayudarme, no intente curar lo que está roto». Sus palabras eran como cuchillos de hielo, cortantes y definitivas, pero Elena, con su sensibilidad agudizada, detectó algo más debajo de la hostilidad, una corriente subterránea de dolor tan profundo, tan arraigado, que resonó con su propio sufrimiento, con sus propias heridas invisibles. «Está bien», respondió ella, su voz tranquila y serena, un bálsamo en la tensión. «Pero tendremos que comer juntos y compartir este espacio, por lo menos mientras dure esta extraña condena. Podemos hacerlo en silencio si prefiere, si eso le ayuda a mantener la distancia, pero no voy a pretender que no existe, que no estamos aquí, el uno junto al otro». Los primeros días fueron una prueba de resistencia que puso a prueba la cordura de ambos. Un tormento silencioso y constante. Kian mantuvo su promesa de silencio hostil, moviéndose por la celda como un fantasma peligroso, una presencia que Elena podía sentir en el aire, pero nunca predecir, nunca anticipar sus movimientos. Cuando les traían comida, 2 veces al día, él esperaba pacientemente hasta que ella terminara de comer su porción antes de acercarse a la suya, como si compartir una comida, un acto tan básico de la convivencia humana, fuera una forma de contaminación, de debilidad intolerable. Pero Elena tenía sus propias armas silenciosas, herramientas forjadas en años de oscuridad. Había pasado toda su vida desarrollando sus otros sentidos para compensar la ceguera, y la celda se convirtió rápidamente en un mapa sonoro que memorizó con una precisión asombrosa. Podía decir, solo por el sonido de su respiración, cuando Kian estaba dormido, cuando estaba despierto pero fingiendo dormir, cuando estaba planificando algo en su mente inquieta, y cuando el dolor de sus heridas viejas lo mantenía desvelado e inquieto durante la larga noche. Fue en la 5ª noche, una noche de oscuridad impenetrable que parecía más densa que las anteriores, cuando Elena escuchó algo que la heló de terror, un sonido que le erizó los vellos de la nuca y le hizo un nudo en el estómago. El sonido sibilante e inconfundible de una serpiente venenosa, un silbido bajo y arrastrado que no dejaba lugar a dudas, que se había deslizado sigilosamente por la pequeña ventana enrejada, encontrando un hueco en la seguridad de la celda. Elena se había criado en una casa con jardín, en Guadalajara, rodeada de la naturaleza domesticada, y conocía perfectamente el sonido peculiar que hacían las víboras del desierto cuando se sentían amenazadas, un zumbido vibrante que advertía de su mortal presencia. Pero Kian, perdido en sus propios pensamientos amargos, en sus planes de venganza y libertad, no se había dado cuenta del peligro mortal que se acercaba a él en la oscuridad total de la celda. Una amenaza invisible que reptaba silenciosa sobre la piedra fría. «¡No se mueva!», gritó Elena, rompiendo abruptamente días de silencio autoimpuesto, su voz resonando con una urgencia que no admitía réplica. «Hay una serpiente cerca de usted. Puedo oírla. Está a su derecha, cerca de sus pies, moviéndose lentamente». Kian se congeló instantáneamente, cada músculo de su cuerpo tensándose. Todos sus instintos de guerrero, forjados en el desierto, despertando al mismo tiempo ante la inminente amenaza. En la oscuridad total de la celda, él estaba tan ciego como ella, desprovisto de la vista, pero Elena podía rastrear perfectamente los movimientos del reptil por el sonido casi imperceptible de sus escamas arrastrándose contra la piedra, un susurro mortal. «Se está moviendo hacia su pierna izquierda», murmuró ella con una concentración absoluta, su voz convirtiéndose en una guía de navegación precisa en la oscuridad mortal.
un faro en el abismo. Muy lentamente mueva su pie derecho hacia atrás, apenas 1 centímetro cada vez. No haga movimientos bruscos ni respiraciones profundas, cualquier cosa podría irritarla. Durante los siguientes 5 minutos, que a Elena le parecieron una eternidad, horas interminables suspendidas en el tiempo, un lapso que se estiró hasta la agonía, Elena guió a Kian en una danza silenciosa de vida o muerte, una coreografía de supervivencia en la oscuridad total, usando solo su oído superdesarrollado para mantenerlo a salvo de los colmillos venenosos que podrían haberlo matado en cuestión de minutos, transformando su cuerpo en un mapa de dolor. Kian, por su parte, confió ciegamente en ella, obedeciendo cada instrucción con la precisión de un guerrero entrenado, su vida en las manos de una mujer a la que apenas conocía, a la que había despreciado. Cuando finalmente la serpiente se deslizó hacia la ventana, su silbido desvaneciéndose en la distancia y desapareció en la noche del desierto, ambos se quedaron temblando, no de frío, sino de la adrenalina que aún bombeaba en sus venas, del puro alivio que los invadía. «Me salvó la vida», murmuró Kian, su voz áspera y cargada de una emoción cruda que no había mostrado desde su llegada, desde que había sido arrojado a esa celda. En su pueblo, entre los apaches, cuando alguien te salva la vida, se crea una deuda sagrada, una obligación inquebrantable que no puede ser ignorada, un lazo que perdura más allá de la muerte. Elena se encogió de hombros, restándole importancia a su heroico acto, tratando de minimizar lo que había hecho, como si fuera una cosa sin importancia. «Solo tengo buen oído, señor. Cualquiera habría hecho lo mismo en mi situación, cualquiera que pudiera oírla». «No», respondió él con una firmeza que la sorprendió, una rotundidad que no admitía discusión. Y por primera vez desde que se conocieron, su voz no tenía ni una pizca de hostilidad, ni un asomo de la ira que lo había consumido. Cualquiera habría gritado y causado pánico, habría alertado a los guardias o a la serpiente. «Usted mantuvo la calma», pensó claramente bajo presión mortal, «y me guió con precisión. Eso no es suerte, Elena. Eso es coraje puro. Eso es un don». Esa noche, marcada por el milagro de la supervivencia, fue el comienzo de una transformación sutil pero profunda en la relación entre Elena y Kian, un cambio lento pero inexorable. Kian, que hasta entonces se había envuelto en un manto de hostilidad y silencio, comenzó a hablar, primero en frases cortas y cautelosas, apenas susurros que rompían la quietud de la celda, luego en conversaciones más largas, más fluidas, que revelaban la profundidad de su inteligencia, su sabiduría innata y la riqueza ancestral de su cultura. Le contó a Elena sobre su pueblo, los apaches, sobre las tradiciones sagradas que habían sido pasadas de generación en generación, de boca en boca, durante siglos inmemoriales. Le habló sobre la conexión mística y sagrada entre su gente y la tierra, esa madre nutricia que los había sustentado durante incontables generaciones. «Mi nombre, Kian, significa estrella en mi idioma», le confió una noche. Su voz apenas un murmullo, mientras ambos observaban las estrellas reales a través de la pequeña ventana enrejada, esos puntos de luz en la inmensidad del cielo. «Mi madre me lo dio porque nací durante una lluvia de meteoros, una señal celestial que los ancianos de la tribu interpretaron como un presagio de que tendría un destino especial, uno grande y significativo». Su risa, al pronunciar la última frase, fue amarga como el humo, teñida de ironía. «Supongo que no predijeron que mi destino especial sería pudrirme en una celda mexicana, una tumba de piedra y hierro, lejos de mi tierra y mi gente». Elena extendió su mano en la oscuridad, moviéndola con delicadeza, y por primera vez él no la rechazó cuando tocó suavemente su brazo, sintiendo el calor de su piel, la fuerza de su cuerpo. «Tal vez su destino especial aún no ha llegado», murmuró Elena, sus palabras resonando en el silencio.
de la noche como una profecía inminente, un eco de esperanza. Tal vez todo esto, este sufrimiento, esta prisión, es solo el camino hacia algo que aún no podemos ver, un futuro que nos espera más allá de estas paredes. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una verdad que en ese momento ninguno de los dos podía comprender plenamente, pero que en el fondo de sus corazones sentían como algo ineludible, aunque ninguno pudiera imaginar cuán proféticamente ciertas resultarían ser, cuán arraigadas en la realidad se volverían. Las semanas que siguieron al incidente de la serpiente trajeron consigo una transformación gradual, casi imperceptible, que ninguno de los dos prisioneros, en su aislamiento, había anticipado, una metamorfosis de sus almas. Kian comenzó a observar a Elena con una curiosidad que iba más allá del respeto ganado por haberle salvado la vida, una fascinación creciente que lo impulsaba a querer saber más de ella, de su mundo, la forma en que ella navegaba por el espacio limitado de la celda era como una danza silenciosa, una coreografía intrincada. Sus manos extendidas apenas lo suficiente para detectar obstáculos invisibles. Sus pasos medidos con una precisión matemática que hablaba de años de práctica, de una vida entera adaptándose a la oscuridad. ¿Cómo hace eso?, preguntó una mañana, su voz cargada de asombro genuino, cuando la vio preparar su porción de agua de manera tan precisa que ni una sola gota se derramaba. Un acto simple, pero revelador. Era una pregunta sencilla, sí, pero cargada de una fascinación profunda, la curiosidad de alguien que había pasado toda su vida dependiendo principalmente de sus ojos para sobrevivir en el mundo, para interactuar con la realidad. Elena se detuvo en sus movimientos, sorprendida por la pregunta directa de Kian, aunque en el fondo de su intuición ya sabía a qué se refería, qué aspectos de su vida sin vista le fascinaban. «¿Hago qué exactamente?», respondió, su voz suave, invitándolo a que se explicara con más detalle. Moverse como si pudiera ver, saber exactamente dónde están las cosas en la celda, percibir cuando alguien se acerca incluso antes de que lo vea, e incluso predecir cosas que van a pasar antes de que sucedan, como si tuviera un don para el futuro. Kian se había sentado en su jergón, con las piernas cruzadas, estudiándola con la intensidad de alguien que acababa de descubrir un misterio fascinante, un enigma viviente que lo atraía poderosamente. Ayer, por ejemplo, supe que los guardias venían al menos 5 minutos antes de que llegaran a la puerta, porque usted cambió de posición y tensó los músculos, como si se estuviera preparando para algo inevitable, para la interacción. Una sonrisa pequeña pero genuina cruzó el rostro de Elena, una chispa de luz en la oscuridad de su vida. Era la primera vez en años que alguien había mostrado verdadera curiosidad por sus habilidades, por la forma en que su cuerpo y sus sentidos compensaban su ceguera, en lugar de ver solo sus limitaciones, su supuesta inutilidad. Cuando no puedes usar los ojos, el resto del cuerpo se vuelve más inteligente, más agudo, más consciente, explicó. Sentándose en su propio jergón frente a él, la distancia entre ellos disminuyendo. Mis oídos pueden detectar cambios mínimos en el eco de mi voz o en la suya que me dicen si hay obstáculos cerca, si hay una pared o un objeto. Mis manos pueden sentir vibraciones sutiles en el suelo como pequeñas ondas que me avisan cuando alguien camina cerca, incluso el peso de sus pasos, y la forma de caminar me dice si es alguien conocido o un extraño, si está nervioso o relajado, si viene con buenas o malas intenciones, con hostilidad o con paz. Kian se inclinó hacia adelante, completamente absorto en sus palabras, sus ojos oscuros fijos en ella, aunque sabía que ella no podía verlos. ¿Y cómo supo lo de la serpiente? Allí no había eco ni vibraciones en el suelo que pudieran alertarla. Su voz era un susurro de pura
Fascinación. Las serpientes tienen un sonido específico, casi inaudible para la mayoría cuando se mueven, respondió Elena, tocándose ligeramente el oído, un gesto intuitivo. Sus escamas, al arrastrarse contra diferentes superficies, crean una fricción muy particular, un susurro único. Una víbora del desierto suena diferente a una culebra común, un matiz sutil en el sonido, y ambas suenan diferente cuando están cazando que cuando solo se están moviendo de un lugar a otro. Hay un cambio en el patrón. Se encogió de hombros con naturalidad, como si estas habilidades fueran la cosa más natural del mundo, algo inherente a su ser. Mi abuela siempre decía que Dios no quita algo sin dar algo a cambio, una compensación divina. Tal vez perdí la vista, sí, pero gané la capacidad de escuchar el mundo de una manera que otros no pueden, de percibirlo en su esencia más profunda. Durante los días siguientes, esas conversaciones se convirtieron en lecciones improvisadas, sesiones de aprendizaje, donde Elena compartía los secretos de su mundo sin vista, revelando una percepción que iba más allá de lo meramente físico. Le enseñó a Kian cómo identificar diferentes tipos de pisadas solo por el ritmo y la presión sobre el suelo, como el olor del aire, incluso en la celda, podía predecir cambios de clima en el exterior, cómo la temperatura de las paredes de piedra cambiaba a lo largo del día y podía usarse para calcular la hora aproximada, un reloj natural. «Cierre los ojos», le instruyó una tarde, con una voz suave pero firme, y dígame qué puede escuchar, qué secretos le revela el mundo sin la vista. Kian obedeció, cerrando sus párpados oscuros y concentrándose en los sonidos que normalmente pasaban inadvertidos en el ruido de la vida. Escucho voces de guardias en el patio, sus botas arrastrándose sobre la grava, el viento silbando contra las piedras del muro, un lamento constante, dijo Kian, su voz tensa por la concentración. Y sus manos, Elena, puedo escuchar sus manos, tocando la pared, un roce suave pero perceptible. Hizo una pausa, frunciendo el ceño, su oído agudizándose en la quietud. Y ese sonido metálico repetitivo, ese golpeteo constante. El herrero está reparando armaduras, ¿verdad? Es el sonido de su martillo contra el metal. Correcto, respondió Elena con una sonrisa de aprobación, una rareza en la celda. Pero hay más. ¿Puede escuchar el cambio en mi respiración cuando me muevo hacia usted, cuando acorto la distancia entre nosotros? Kian permaneció inmóvil, sus oídos aguzados como los de un animal salvaje. Lentamente, una expresión de asombro, de revelación profunda, se extendió por su rostro endurecido por la vida. Su corazón late más rápido cuando se acerca, murmuró, su voz apenas un susurro de descubrimiento. Y puedo sentir el calor de su cuerpo, el calor que irradia, incluso con los ojos cerrados, incluso sin verla. Cuando abrió los ojos, se encontró con que Elena estaba sentada muy cerca de él, lo suficientemente cerca, como para que pudiera distinguir, a pesar de la penumbra, las pequeñas motas doradas en sus ojos color miel que su hermana Isabel había descrito con tanto amor, esos pequeños destellos de luz en la oscuridad. Por primera vez desde que se conocieron, en lugar de apartarse con la hostilidad habitual, ninguno de los dos se movió, permaneciendo en esa cercanía, en ese espacio compartido de vulnerabilidad y conexión. En mi tribu, dijo Kian con voz suave, rompiendo el silencio íntimo que se había formado entre ellos, creemos que algunas personas nacen con dones especiales, habilidades únicas que les permiten ver verdades que otros no pueden percibir con los ojos comunes. A estas personas las llamamos caminantes entre mundos, porque pueden moverse con una facilidad asombrosa entre el mundo visible, el físico, y el mundo espiritual, el de los sueños y las visiones. Sus ojos, profundos y oscuros,
Se fijaron en los de ella con una nueva comprensión, con una certeza que lo invadía. Creo, Elena, que usted es una de esas personas, una de las nuestras. Las palabras de Kian resonaron en el corazón de Elena como campanas de iglesia en un domingo. Un sonido claro y redentor que llenó el vacío que había sentido toda su vida. Nadie le había dicho jamás que su ceguera, esa condición que había sido su mayor carga, su vergüenza, podría ser un don en lugar de una maldición, que sus habilidades especiales tenían un valor intrínseco, un propósito más allá de la simple compensación por una deficiencia. Fue entonces cuando Kian, motivado por la confianza mutua que había florecido, comenzó a compartir sus propios conocimientos ancestrales. Como guerrero apache, había aprendido desde la infancia los secretos de la supervivencia en el desierto, un vasto y hostil territorio, conocimientos que se habían transmitido de generación en generación, de boca en boca, durante siglos inmemoriales. Le enseñó a Elena sobre las plantas medicinales que crecían en esa tierra árida, describiendo con detalle sus olores distintivos, sus texturas peculiares y sus asombrosas propiedades curativas, un mundo verde de sanación. Esta planta se llama sangre de dragón, en mi idioma, el apache, le explicó Kian, su voz cargada de la sabiduría ancestral de su pueblo, mientras guiaba suavemente las manos de Elena para que tocara unas hojas secas que había guardado en secreto, celosamente, entre los pliegues de su ropa, un tesoro escondido. Cuando la machacas con una piedra y la mezclas con un poco de agua, cura heridas infectadas mejor que cualquier medicina de los doctores blancos, esas medicinas que no conocen la tierra. Mi pueblo la ha usado durante más generaciones de las que puedo contar desde tiempos inmemoriales. Elena tomó las hojas entre sus dedos, sintiendo su textura áspera y rugosa, una superficie familiar, y aspirando su aroma acre, penetrante pero distintivo, una fragancia que se grababa en su memoria. ¿Cómo la encontrarían en el desierto?, preguntó, su mente ya procesando la información, buscando patrones. Crece en lugares específicos o bajo ciertas condiciones. Kian, impresionado por la rapidez con la que ella captaba los patrones, por la agudeza de su mente, respondió: crece en rocas que han almacenado calor durante el día, rocas que guardan el sol en su interior, y siempre cerca de donde hay agua subterránea, aunque esté muy profunda, para que otros la detecten, para que la encuentren con facilidad. Pero hay formas de saber si el agua está ahí. Ciertas aves solo anidan cerca de agua, y algunas plantas solo crecen donde sus raíces pueden alcanzar la humedad, la vida que les da el desierto. Estas lecciones se convirtieron rápidamente en el punto culminante de sus días, los momentos más esperados en la monotonía de la celda. Elena descubrió que tenía una facilidad natural para memorizar las propiedades de las plantas, para retener cada detalle, y su sentido del tacto, desarrollado al extremo, le permitía distinguir entre especies similares de maneras que sorprendían incluso a Kian, un hombre acostumbrado a los secretos de la naturaleza. Cuando él le describía una planta, ella podía visualizarla en su mente, crear una imagen vívida a través de las texturas que él detallaba, los olores que describía y las formas que dibujaba con sus palabras. «Tiene manos de curandera», le dijo Kian una tarde, sus palabras resonando con una sinceridad que Elena nunca había escuchado antes, después de que ella hubiera identificado correctamente 5 plantas diferentes solo por el tacto, sin una sola equivocación. En mi tribu, entre los apaches, las curanderas son las mujeres más respetadas después de los jefes, figuras veneradas. Guardan la sabiduría de siglos, conocimientos transmitidos de generación en generación, y tienen el poder de decidir entre la vida y la muerte, la sanación o el final.
son el puente entre el mundo físico y el espiritual. Era la primera vez en toda su vida que alguien había sugerido que Elena podría tener una vocación, un propósito real, más allá de simplemente existir como una carga para su familia, una boca más que alimentar, una vergüenza que ocultar. La idea la emocionó tanto que sintió lágrimas calientes, lágrimas de pura alegría y asombro, corriendo por sus mejillas, una avalancha de emoción que no pudo contener. ¿Por qué llora?, preguntó Kian, su voz teñida de preocupación genuina, acercándose instintivamente para consolarla, para brindarle un apoyo que ella nunca había conocido, porque nunca había pensado que podría ser útil para algo importante. Murmuró ella entre lágrimas que eran parte dolor y parte alegría, una mezcla de emociones. Toda mi vida me dijeron que era inútil, que solo era una boca más que alimentar, una vergüenza para la familia, un error. Nunca imaginé que podría tener habilidades que valieran algo, que pudieran cambiar vidas. Kian sintió una furia ardiente crecer en su pecho al escuchar esas palabras, una indignación justa por el trato que había recibido. Su familia son idiotas ciegos, declaró con vehemencia, su voz cargada de condena. Tenían un tesoro viviendo bajo su techo y fueron demasiado estúpidos para verlo, demasiado superficiales para apreciarlo. Sin pensar en lo que hacía, impulsado por una emoción incontrolable, tomó las manos de ella entre las suyas, un gesto de conexión profunda. Usted tiene un don, Elena, un don que podría salvar vidas, aliviar sufrimiento, traer sanación a mi pueblo y al suyo. Eso no es ser inútil, eso es ser elegida, bendecida. El contacto de sus manos, de la piel de sus palmas, creó una corriente eléctrica que ninguno de los dos había esperado, una chispa inesperada en la oscuridad de la celda. Elena sintió la fuerza y la calidez de las manos de Kian, callosas y ásperas por años de manejar armas, de sobrevivir en el desierto, pero sorprendentemente gentiles al tocarla, una suavidad inesperada. Kian sintió la delicadeza de la piel de ella, manos que habían sido protegidas de trabajos duros, de la intemperie, pero que ahora paradójicamente parecían tener el potencial de obrar milagros, de curar lo que estaba roto. Lentamente, como si estuvieran participando en una danza antigua y sagrada, una coreografía de almas que se reconocían, sus rostros se acercaron, la distancia entre ellos disminuyendo con cada respiración. Elena pudo sentir el aliento cálido de Kian contra su mejilla, oler el aroma único de su piel, una mezcla de tierra, fuego y algo indomable, un aroma que había aprendido a asociar con seguridad, con comprensión profunda, con un refugio inesperado. Kian, con sus ojos profundos, estudió cada detalle del rostro de Elena a la luz tenue que se filtraba por la ventana enrejada, la curva delicada de sus labios, ligeramente entreabiertos por la expectación, las pestañas largas que enmarcaban ojos que no podían ver el mundo exterior, pero que parecían mirar directamente al alma, a la esencia de las cosas. «Elena», murmuró él, su voz ronca con una emoción que no había sentido desde la muerte de su primera esposa, un dolor olvidado que ahora se transformaba en una nueva esperanza. «No sé cómo pasó esto, cómo floreció, pero usted ha traído luz a la oscuridad de mi mundo, a la desolación de mi existencia, y la ha llenado de un propósito que creía perdido. Y usted me ha hecho sentir que valgo algo, que tengo un propósito, por primera vez en mi vida», respondió ella, su voz apenas un susurro cargado de verdades que dolían de tanto amor, de tanta revelación, un peso dulce en su corazón. El beso que siguió fue suave, tentativo al principio, como si ambos estuvieran probando las aguas de un río desconocido, explorando un territorio sagrado. Pero cuando los labios de Elena respondieron a los de Kian, con una pasión que había estado dormida durante años, una chispa latente que ahora se encendía, el beso se profundizó,
se intensificó hasta convertirse en una promesa silenciosa, un pacto de almas, una promesa de que habían encontrado algo más poderoso que las cadenas que los retenían, más fuerte que los muros de la celda, más grande que la crueldad del mundo exterior. Cuando se separaron, ambos temblaban, no de frío, sino de la intensidad de lo que acababa de pasar entre ellos, de la magnitud de la conexión que habían forjado. Elena tocó suavemente el rostro de Kian, sus dedos trazando las líneas de sus mejillas, memorizando la forma de sus pómulos marcados, la textura de su piel, la rugosidad de una vida al aire libre. «Ahora puedo verte», murmuró con una sonrisa que transformó completamente su rostro, iluminándolo desde dentro. «Puedo ver tu alma, Kian, y es hermosa, más allá de cualquier cosa que mis ojos hubieran podido ver». Kian tomó el rostro de ella entre sus manos con reverencia, como si estuviera sosteniendo algo sagrado e irreemplazable, un tesoro inestimable. «Y yo puedo ver la tuya», respondió él, su voz grave, «y es más luminosa que todas las estrellas del cielo nocturno, más brillante que el sol en el desierto». Esa noche, por primera vez desde que fueron encerrados, durmieron acurrucados el uno contra el otro, no por falta de espacio en la celda, sino por elección, por una necesidad profunda de cercanía, de calor humano que rompía la frialdad de la piedra. En la oscuridad de la celda, en ese rincón de desolación, habían encontrado una luz que ninguna pared de piedra, por muy gruesa que fuera, podía extinguir, una llama que ardía con fuerza, un amor que había florecido en el lugar más improbable, en las circunstancias más adversas y contra todas las probabilidades que se cernían sobre ellos. Pero ni siquiera en sus momentos más felices, en la burbuja de su incipiente amor, podían imaginar las pruebas que les esperaban, los desafíos que el destino les depararía, o cómo su amor recién nacido, tan frágil y tan fuerte a la vez, sería puesto a prueba de maneras que amenazarían con destruir todo lo que habían construido juntos, con reducirlo a cenizas. Capítulo 4. La prueba del amor verdadero. La felicidad que Elena y Kian habían encontrado en su pequeño mundo de piedra y hierro era como una flor del desierto, hermosa en su singularidad, frágil en su existencia y destinada a enfrentar tormentas implacables que amenazarían con arrancarla de raíz, con destruirla por completo. Durante 3 semanas habían vivido en una burbuja de amor creciente, un refugio íntimo que habían creado en medio de la adversidad. Compartían conocimientos, entrelazando sus mundos, sueños que tejían juntos para un futuro incierto, y caricias tiernas que transformaban las noches frías y solitarias de la celda en refugios de calor humano, en santuarios de conexión. Pero el comandante Ricardo Velasco, un hombre de ojos agudos y mente retorcida, había estado observando cada movimiento, cada gesto de complicidad a través de la mirilla de la puerta, y lo que veía no le gustaba en absoluto, le provocaba una amarga frustración. «Están demasiado cómodos, demasiado en paz», murmuró Velasco a su teniente, el joven y ambicioso Morales, mientras observaban la escena con una mezcla de envidia y resentimiento. «El Apache ya no intenta escapar, no planea fugas, ya no pelea con los guardias, ha dejado de resistirse, ya no causa problemas, se ha vuelto sumiso. Pero tampoco está quebrado, no ha sido humillado como queríamos, está feliz». La palabra «feliz» salió de su boca como si fuera un veneno que necesitaba escupir, una aberración intolerable. El teniente Morales, un hombre joven que había aprendido que estar de acuerdo con su superior era el camino más seguro hacia el ascenso y el poder, asintió vigorosamente, su rostro reflejando la misma frustración. «Es cierto, comandante, y la mujer ciega ya no parece la sirvienta asustada que llegó hace un mes.
Camina con más confianza, con una seguridad que no tenía. Sonríe demasiado, como si hubiera encontrado la alegría. Esto no era lo que esperábamos del experimento, no era el resultado que buscábamos. Velasco se alejó de la puerta con una expresión sombría, su rostro contorsionado por la ira. El experimento, la razón de ser de esa cruel convivencia, había sido diseñado precisamente para quebrar la voluntad de Qian, para humillarlo al hacerlo depender de una mujer indefensa, para despojarlo de su espíritu guerrero. En lugar de eso, parecía haber encontrado una razón para vivir, una fortaleza interior que lo hacía más peligroso que antes, porque ahora tenía algo preciado que proteger, algo por lo que luchar. «Es hora de separar a las tórtolas», declaró Velasco con una sonrisa cruel que desfiguró su rostro, una mueca de victoria anticipada. «He recibido órdenes de la capital, órdenes muy claras y directas». Sus palabras resonaron en la oficina, llenando el aire de una ominosa sensación de inevitabilidad. El Apache será trasladado a la prisión de máxima seguridad en Monterrey, un lugar del que nadie escapa, un infierno de piedra y desesperación. Al parecer, los generales, en su infinita sabiduría militar, habían decidido que los prisioneros apaches debían ser un ejemplo, una advertencia brutal para otras tribus rebeldes, una lección sangrienta sobre el costo de la resistencia. Sus ojos brillaron con una malicia calculada, fría y calculadora. Y por supuesto no puede llevar equipaje, especialmente equipaje ciego que ya ha cumplido su propósito, que ha agotado su utilidad. Pero los planes del comandante, tan meticulosamente orquestados, se complicaron inesperadamente cuando un mensajero, polvoriento, un jinete exhausto que apenas se mantenía sobre su caballo, llegó al galope, llevando noticias que cambiarían todo el equilibrio de poder en la región, un giro inesperado del destino. Una delegación oficial de alto rango venía en camino desde la mismísima Ciudad de México, encabezada por el general Ramiro Herrera, un hombre de gran prestigio y autoridad, para inspeccionar las condiciones de los prisioneros y evaluar la efectividad de los métodos experimentales que se habían implementado en el fuerte, aquellos que Velasco creía haber dominado. «¿Cuándo llegan?», preguntó Velasco, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, que su mundo se desmoronaba lentamente. El pánico comenzaba a anidar en su pecho como un ave rapaz. «Mañana al mediodía, señor», respondió el mensajero, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, agotado por la premura. «El general quiere ver personalmente al prisionero apache y hablar con la mujer que ha estado participando en el experimento. Quiere escuchar su testimonio». Velasco se quedó helado. La sangre se le escurrió del rostro. El general Ramiro Herrera era conocido por ser un hombre de principios estrictos, un militar de honor que no toleraba la crueldad innecesaria, especialmente hacia mujeres indefensas, hacia aquellos que no podían defenderse. Si descubría la verdadera naturaleza de lo que había estado pasando en la celda, la verdad detrás de su cruel experimento, las consecuencias para la carrera de Velasco, para su reputación y su futuro, serían desastrosas, un colapso total de su poder. Esa noche, el comandante tomó una decisión desesperada, una jugada arriesgada. Si no podía separar a Elena y Qian permanentemente, al menos podría usar la situación para su propio beneficio de una manera diferente, retorcida, una última manipulación. Convocó a ambos prisioneros a su oficina bajo el pretexto de una preparación para la inspección oficial, un engaño que apenas ocultaba su verdadera intención. «Mañana tendremos visitantes muy importantes», anunció Velasco con una voz que, a pesar de su intento de autoridad, sonaba extrañamente tensa, casi desesperada, cuando los guardias escoltaron a la pareja hasta su despacho, empujándolos suavemente.
El general Herrera viene a evaluar nuestros métodos, a inspeccionar la eficacia de nuestro trabajo, y ustedes dos van a ayudarme a asegurar que vea exactamente lo que necesita ver y nada más. Su sonrisa, una mueca de dientes apretados, no tenía nada de amistosa. Era una expresión de amenaza velada. Elena sintió inmediatamente que algo estaba terriblemente mal, una punzada de ansiedad que le recorrió el cuerpo. La voz del comandante tenía un matiz de desesperación que no había estado allí antes, un quiebre en su usual arrogancia, y podía oler el sudor de nerviosismo que emanaba de él, a pesar del aire fresco de la noche que se colaba por la ventana. «¿Qué quiere de nosotros exactamente?», preguntó Kian, su voz controlada, pero tensa, como una cuerda de arco a punto de ser disparada. Sus instintos de guerrero le decían que estaban en peligro mortal, un peligro que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser, aunque no podía identificar exactamente de qué tipo. «Es simple», respondió Velasco, paseándose con agitación detrás de su escritorio, como un depredador enjaulado que siente la presión, la mirada de un cazador más grande. «Van a decirle al general que han sido tratados humanamente, con todas las consideraciones, que el experimento ha sido un éxito rotundo y que están contentos con su situación actual, que no tienen queja alguna». Se detuvo frente a ellos, clavándoles la mirada, su voz volviéndose peligrosamente baja, un murmullo helado que prometía un castigo. Cualquier desviación de esa historia, cualquier mínima contradicción, tendrá consecuencias muy, muy graves. «¿Qué tipo de consecuencias, señor?», preguntó Elena, aunque una parte de ella temía la respuesta, temía el peso de las palabras que estaban por venir. Velasco se acercó a ella con pasos lentos y deliberados, cada uno un eco de su amenaza. «El tipo de consecuencias que involucran balas, señorita del Valle, plomo que atraviesa la carne». Hizo una pausa dramática, saboreando el impacto de sus palabras. Su novio Apache, ese salvaje al que ha domesticado, podría sufrir un accidente muy lamentable si el general recibe una impresión equivocada sobre las condiciones aquí, si no se adhiere a la historia que le he contado. Las palabras colgaron en el aire denso, una sentencia de muerte inminente que pendía sobre Kian. Kian se tensó visiblemente, sus músculos preparándose para atacar, para defenderse, pero Elena puso una mano tranquilizadora en su brazo, un toque que lo ancló a la realidad. Había aprendido a leer las situaciones peligrosas a través de sonidos y tensiones, y sabía que cualquier movimiento agresivo en ese momento solo empeoraría las cosas, solo precipitaría la tragedia. «Entendemos», dijo, con voz firme pero calmada, un acto de valentía inesperado. «Cooperaremos con la inspección, señor». Pero Velasco no había terminado. Su sed de control y manipulación era insaciable. Además, continuó con una satisfacción cruel, saboreando cada palabra. «Después de que se vaya el general, una vez que haya terminado su inspección, ustedes dos serán separados permanentemente, para siempre». La frialdad en su voz era un golpe directo al corazón. «El Apache será trasladado a Monterrey, a la prisión de máxima seguridad de la que ya le hablé, un lugar de olvido y castigo, y usted, señorita del Valle, será enviada de regreso a su familia en Guadalajara, a la vida que tanto anhela». Una pausa, calculada para maximizar el impacto. Este pequeño romance, esta conexión inesperada, ha durado demasiado tiempo, ha sido una distracción inaceptable. Las palabras golpearon a Elena como puñetazos físicos, cada una herida abierta en su alma. La idea de ser separada de Kian, de perder al único hombre que la había amado por quien realmente era, que había visto su luz interior, era más aterradora que cualquier amenaza de muerte, más desoladora que cualquier prisión. «No», murmuró, su voz quebrándose, un hilo delgado de dolor. «No puede separarnos. No le hemos hecho nada malo, no hemos infringido ninguna regla».
Pueden hacer lo que quieran por una noche más, replicó Velasco con una indiferencia glacial, un desprecio absoluto por sus sentimientos. Considérenlo un regalo de despedida, un último vestigio de la compasión que no tengo. Su voz era cortante y cruel. Disfruten su última noche juntos, porque será exactamente eso, la última. De regreso en su celda, el frío de la piedra se sentía aún más intenso, pero Elena y Kian se abrazaron con una desesperación que los consumía como un fuego incontrolable, una llama que ardía con la fuerza de su amor y la inminencia de la separación. Cada segundo que pasaba parecía precioso e irreemplazable. Cada caricia llevaba el peso abrumador de ser posiblemente la última, cada suspiro una despedida anticipada. «No voy a dejar que nos separen», susurró Kian contra el cabello de Elena, sus brazos apretándola con una fuerza posesiva, como si pudiera protegerla de todo el mundo, de todos los peligros, con la sola fuerza de su amor. «Encontraré una manera de escapar, de llevarte conmigo a la libertad, a mi pueblo, a un lugar donde seamos libres». «¿Y luego qué?», preguntó Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, empapando su camisa. «Viviremos como fugitivos para siempre, cazados como animales, sin paz ni descanso. Te buscarán hasta que te maten y me capturen otra vez, o peor». Sacudió la cabeza con un dolor que la desgarraba por dentro, una agonía insoportable. «No puedo ser la razón por la que mueras, Kian. No puedo cargar con esa culpa. Y yo no puedo vivir sin ti», respondió él con una fiereza inquebrantable, una convicción que venía de lo más profundo de su ser. «Has traído luz a mi vida cuando creí que solo habría oscuridad, cuando mi mundo era un abismo. Me has enseñado que todavía puedo amar, que todavía puedo esperar un futuro, que aún hay esperanza. Sin ti, Elena, soy solo un guerrero derrotado esperando la muerte, un espíritu vacío». Pasaron la noche hablando en susurros, compartiendo memorias de sus vidas pasadas, forjando promesas que sabían que tal vez no podrían cumplir, memorizando cada detalle el uno del otro, como si pudieran llevarse esos recuerdos al exilio forzado que los esperaba, un tesoro intangible que nadie podría robarles. Al amanecer, la delegación oficial llegó al fuerte, una comitiva imponente de 3 carruajes elegantes, relucientes bajo el sol de la mañana, escoltados por una docena de soldados de caballería, con sus uniformes impecables y sus armas listas. El general Ramiro Herrera era un hombre de 60 años, con cabello plateado que le caía sobre las sienes y ojos penetrantes que parecían ver a través de las mentiras con la facilidad de alguien que había pasado décadas navegando las intrincadas políticas militares. Su reputación de justicia estricta, pero inquebrantable, lo precedía como una leyenda viviente en todo el ejército. «Comandante Velasco», saludó con una voz que no mostraba particular calor, una frialdad que denotaba su carácter. «He venido a evaluar personalmente este experimento del que tanto he oído hablar, estas innovaciones en el tratamiento de prisioneros. Quiero ver a los sujetos inmediatamente, sin demoras». La entrevista tuvo lugar en el patio principal del fuerte, bajo el sol implacable del mediodía, un escenario crudo para una confrontación. Elena y Kian fueron traídos bajo escolta pesada, con guardias flanqueándolos, pero para sorpresa de todos los presentes, caminaban tomados de la mano, con una dignidad inquebrantable que no parecía propia de prisioneros humillados, sino de 2 personas unidas por un propósito. «Señorita del Valle», comenzó el general, su voz gentil pero observadora, analizando cada detalle, «entiendo que ha estado viviendo aquí bajo circunstancias muy particulares. ¿Podría describirme su experiencia? ¿Cómo ha sido su estadía en este lugar?» Elena sintió el peso de múltiples miradas sobre ella, la del general, que buscaba la verdad con una intensidad inquebrantable,
la del comandante Velasco, que la amenazaba silenciosamente con las consecuencias de la desobediencia, y la de Kian, que le decía sin palabras, a través del tacto de su mano, que dijera la verdad sin importar las consecuencias que pudieran derivarse. Tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones de valor, y tomó la decisión más valiente de su vida, la que definiría su futuro. «General», comenzó con una voz clara y resonante que se extendió por todo el patio, captando la atención de todos. «Llegué aquí como castigo, una sentencia por ser considerada una carga inútil para mi familia, un estorbo. Me dijeron que sería sirvienta, una empleada, pero la verdad es que fui entregada a este hombre, al señor Kian, como si fuera un objeto, una herramienta para mantenerlo controlado, para quebrarlo». Sintió cómo Velasco se tensaba detrás de ella, una rigidez furiosa, pero continuó, imparable. «Pero lo que encontré aquí no fue humillación o sufrimiento, general. Encontré a un hombre honorable, un guerrero de corazón noble, que me enseñó a ver mi propio valor, que me mostró que tengo dones, habilidades, que pueden servir para sanar y ayudar a otros, para hacer el bien». El general estudió sus rostros, cuidadosamente analizando cada expresión, cada gesto. «¿Y usted, señor Kian, cómo describiría su experiencia en este fuerte?» Kian se irguió con la dignidad inquebrantable de un guerrero que había tomado una decisión trascendental. La verdad valía más que la propia vida, más que cualquier castigo. «General, esta mujer, Elena, me fue impuesta como una humillación, como un instrumento para quebrarme el espíritu, pero se convirtió en mi salvación, en mi luz en la oscuridad». Su voz, antes cargada de hostilidad, ahora resonaba con una profunda convicción. «Me enseñó que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, en la celda más fría, que dos personas de mundos tan diferentes pueden encontrar algo hermoso juntas, algo que los une más allá de cualquier barrera». Su voz se volvió más fuerte, un eco de su corazón. «La amo, general, y si van a separarnos o matarme por eso, por este amor, al menos moriré sabiendo que experimenté algo real, algo puro, algo que valió la pena vivir». El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo, un silencio cargado de emoción y expectación. El general Herrera caminó lentamente alrededor de la pareja, sus ojos escudriñando cada detalle, estudiándolos desde todos los ángulos, procesando no solo sus palabras, sino la forma en que se sostenían el uno al otro, con una quietud que hablaba volúmenes, la manera en que sus cuerpos se inclinaban naturalmente para protegerse mutuamente, un instinto primario de amor y lealtad. «Comandante Velasco», dijo finalmente el general, su voz cortante como el acero, un tono que no admitía réplica. «¿Podría explicarme exactamente cuál era el objetivo de este experimento?» Velasco se aclaró la garganta nerviosamente, el sudor frío brotando en su frente. «El objetivo era quebrar la resistencia del prisionero apache mediante métodos psicológicos no convencionales, general». «Ya veo», murmuró Herrera, sus ojos clavados en el comandante. «¿Y consideraría usted que el experimento ha sido exitoso?» «Bueno, el prisionero ya no intenta escapar, general», respondió Velasco, aferrándose desesperadamente a cualquier victoria que pudiera reclamar, a la mínima muestra de éxito. «No intenta escapar, porque ha encontrado una razón para quedarse», replicó el general, su voz revelando una creciente indignación, un enojo que comenzaba a bullir. «¿Se da cuenta de lo que ha hecho realmente aquí, comandante? Ha tomado a dos personas inocentes, dos almas puras, y las ha usado como piezas en un juego cruel que ni siquiera entendía completamente». El general se volvió hacia Elena y Kian, su expresión suavizándose considerablemente, mostrando una empatía que no había mostrado antes. «Señorita del Valle, señor Kian,
Tengo una propuesta para ustedes, una que creo que les interesará. El gobierno, continuó, estaba estableciendo nuevos territorios de asentamiento, un espacio de esperanza donde mexicanos y apaches podrían coexistir pacíficamente, construyendo un futuro juntos. Necesitamos personas que puedan servir como puentes entre las culturas, personas que entiendan ambos mundos, especialmente aquellos con habilidades de sanación. Sus ojos se fijaron directamente en Elena, un reconocimiento de su don. ¿Estarían dispuestos a servir en esa capacidad como pareja casada oficialmente reconocida por el gobierno mexicano? La oferta, inesperada y milagrosa, cayó sobre ellos como lluvia en el desierto después de años de sequía, un bálsamo para sus almas sedientas de esperanza. Elena sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio y alegría combinados, una avalancha de emociones que la abrumaba, mientras Kian la sostuvo más fuerte, anclándola a la realidad, apenas capaz de creer que su amor no solo sería permitido, sino oficialmente reconocido y puesto al servicio de un propósito mayor, algo que trascendía sus propias vidas. «Sí», respondieron al unísono, sus voces mezclándose en una sola declaración de amor y esperanza, inquebrantable, un coro de destino cumplido. El comandante Velasco observaba cómo su carrera militar, su prestigio y su poder se desmoronaban frente a sus ojos, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Pero extrañamente ya no le importaba. El poder del amor que había presenciado, esa conexión innegable entre Elena y Kian, había sido más fuerte que todas sus manipulaciones, más allá de su control, y por primera vez en años, sintió algo parecido al respeto por algo que no podía dominar, algo que escapaba a su férreo puño. Esa noche, mientras se preparaban para dejar el fuerte que había sido tanto prisión como lugar de su encuentro, un crisol de dolor y amor, Elena y Kian se abrazaron bajo las estrellas infinitas del desierto, sabiendo que su verdadera aventura apenas estaba comenzando, que esa era solo la primera página de su historia. 5 años después, en el Valle de Esperanza Nueva, un vergel en medio de la aridez, donde las montañas se alzaban como gigantes, protectores contra el cielo infinito, y un río cristalino serpenteaba entre campos verdes que parecían imposibles en territorio que antes había sido solo desierto árido. La vida florecía en todas sus formas. Elena caminaba por el sendero principal de lo que había crecido hasta convertirse en el pueblo más próspero de toda la región fronteriza, un testimonio viviente de su visión. Sus pasos eran seguros y confiados, guiados no solo por su bastón de madera tallada que Kian le había hecho como regalo de bodas, un símbolo de su unión y su camino juntos, sino por el conocimiento íntimo de cada piedra, cada curva, cada perfume de flores que marcaba su hogar, su refugio, el pueblo que habían construido juntos, un milagro de cooperación, desafiaba todo lo que los políticos y militares, en su limitada visión, habían creído posible sobre la convivencia entre culturas, entre mundos diferentes. Las casas, una armoniosa mezcla, combinaban la arquitectura tradicional mexicana con técnicas de construcción apaches, creando estructuras que eran tanto hermosas como perfectamente adaptadas al clima del desierto, a la vida en la frontera. Los jardines medicinales que Elena había establecido florecían como joyas verdes, un tapiz de vida, llenos de plantas curativas de ambas tradiciones, que habían demostrado ser más efectivas cuando se combinaban bajo su sabia guía, bajo el toque de su conocimiento. «Doctora Elena, doctora Elena», gritó una voz infantil, una melodía alegre que se acercaba corriendo por el sendero. Era Sofía, la hija de 7 años de María González,
una de las primeras familias mexicanas que se habían unido a la comunidad después de que corrieran rumores, como el viento del desierto, sobre la mujer ciega que podía curar enfermedades que habían dejado perplejos a los médicos de la capital, aquellos que se creían los más sabios. «¿Qué pasa, pequeña Sofía?», preguntó Elena con la sonrisa cálida que había aprendido a llevar como su expresión natural, como una segunda piel, desde que había encontrado su verdadero propósito en la vida, desde que había descubierto su valor intrínseco. Se agachó hasta el nivel de la niña, extendiendo sus brazos con un gesto familiar para que Sofía pudiera encontrarla fácilmente, un abrazo de bienvenida. «Mi abuelita dice que tiene que venir rápido, muy rápido», exclamó Sofía, tomando la mano de Elena con la confianza natural de alguien que había crecido viendo a esta mujer especial, a esta curandera, como parte natural de su mundo, como un pilar de su existencia. «Llegó una familia nueva en carreta y el papá está muy enfermo, está muy caliente y no para de temblar, y mi abuelita dice que usted es la única que puede ayudarlo, la única que tiene el don». Elena se irguió inmediatamente, su mente ya organizando mentalmente las hierbas y preparaciones que podría necesitar, un catálogo de remedios en su memoria. «Ve corriendo a buscar a mi esposo, Kian», instruyó a Sofía con una eficiencia calmada, una voz que inspiraba confianza. «Dile que prepare la sala de curación y que caliente agua limpia, mucha. Yo voy directamente a ver al enfermo». Mientras caminaba rápidamente hacia el centro del pueblo, donde las familias recién llegadas siempre eran recibidas con calidez y hospitalidad, Elena reflexionó sobre el camino extraordinario, el viaje sinuoso que había traído su vida hasta este momento, hasta este lugar de prosperidad y paz. La niña, que había sido considerada una carga inútil por su propia familia, una vergüenza que ocultar, se había convertido en la curandera más respetada de toda la región, una figura legendaria. Alguien a quien la gente viajaba semanas, soportando el calor y el polvo, para consultar cuando otros doctores se rendían, cuando la ciencia tradicional no tenía respuestas. Pero más importante que el reconocimiento profesional, más allá de la fama, era la felicidad profunda y completa que llenaba cada día de su existencia, un gozo que la envolvía como un manto cálido. Su matrimonio con Kian había resultado ser una unión de almas que se complementaban perfectamente, una simbiosis sagrada. Él aportaba el conocimiento ancestral de supervivencia y plantas del desierto, la sabiduría de sus antepasados, mientras ella había desarrollado técnicas de diagnóstico que utilizaban todos sus sentidos, agudizados por la ceguera, para detectar enfermedades que otros, con su vista limitada, pasaban por alto, una percepción más allá de lo evidente. Al llegar al área de recepción, donde el aire estaba cargado de preocupación, Elena pudo oler inmediatamente los signos distintivos de fiebre alta, un calor emanando del cuerpo del enfermo, mezclados con un aroma específico que le era familiar, un olor agrio y metálico. «Tiene malaria», murmuró para sí misma con una certeza asombrosa, antes incluso de acercarse al enfermo, su diagnóstico certero. Pero hay algo más, algo relacionado con una infección en una herida vieja, un olor a putrefacción sutil. La familia había viajado desde Sonora, un largo y agotador trayecto, huyendo de la violencia que había estallado allí entre colonos y tribus hostiles, un conflicto sin fin que los había dejado sin nada. El padre, un hombre de 40 años llamado Roberto Salinas, yacía inconsciente en el fondo de su carreta, su cuerpo consumido por la fiebre, mientras su esposa e hijos lo observaban con ojos llenos de terror y desesperanza, el miedo grabado en sus rostros. «Señora», murmuró la esposa, su voz apenas un hilo cuando Elena se acercó a la carreta.
Han dicho que usted puede hacer milagros, que tiene un don divino. Mi esposo se está muriendo, se nos va y ya no sé qué más hacer. Hemos gastado todo nuestro dinero, hasta el último centavo, en doctores que no pudieron ayudarlo, que solo nos dieron falsas esperanzas. Elena se acercó al enfermo y colocó suavemente sus manos sobre su frente ardiente, un gesto de compasión y conexión. Inmediatamente, sus dedos detectaron la textura específica de piel que había aprendido a asociar con ciertos tipos de fiebres, una aspereza seca y caliente, pero cuando movió sus manos hacia su hombro izquierdo, con una precisión guiada por la intuición, encontró lo que había sospechado, una herida mal curada, descuidada, que se había infectado profundamente y estaba envenenando lentamente su sangre, llevándolo a la muerte. «Hay esperanza», declaró con la confianza tranquila que había aprendido a proyectar para calmar a las familias angustiadas, para infundirles un poco de paz en medio de su dolor. «Pero vamos a necesitar trabajar rápido, sin descanso. La infección se está extendiendo, devorando su cuerpo, pero si actuamos ahora, podemos salvarlo, podemos traerlo de vuelta». Durante las siguientes 6 horas, Elena trabajó con la concentración absoluta de alguien que estaba luchando contra la muerte misma, en un duelo contra el tiempo. Kian llegó rápidamente para asistirla, moviéndose con la eficiencia que solo un compañero puede tener, y juntos formaron el equipo de curación que había salvado cientos de vidas a lo largo de los años en Esperanza Nueva. Él preparaba las hierbas según las instrucciones precisas de ella, moliendo, mezclando, mientras Elena usaba técnicas que había desarrollado, combinando la medicina tradicional de ambas culturas con innovaciones que su intuición especial le había enseñado, métodos que desafiaban la lógica, pero que funcionaban. «La corteza de sauce blanco para reducir la fiebre», murmuró mientras sus manos expertas trabajaban limpiando la herida infectada, con una delicadeza asombrosa, pero mezclada con raíz de equinácea para fortalecer sus defensas naturales, para que su cuerpo luche, y necesitamos miel pura para limpiar la infección por dentro y por fuera, para que la enfermedad no tenga dónde esconderse. Cuando Roberto Salinas abrió los ojos al atardecer, el sol tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, su fiebre había bajado completamente, el calor abandonando su cuerpo, y sus ojos tenían la claridad asombrosa de alguien que había regresado del borde de la muerte, de un abismo oscuro. Su primera vista, aún borrosa pero real, fue el rostro sonriente de una mujer que no podía verlo con los ojos físicos, pero que había visto directamente al núcleo de su enfermedad, a la raíz de su mal, y había encontrado la manera de curarlo, de traerlo de vuelta a la vida. «¿Usted me salvó?», murmuró con voz débil, apenas un susurro, pero llena de asombro y gratitud. «Usted es la doctora, ciega de la que todo el mundo habla, la que hace milagros». «Soy Elena», respondió ella simplemente, con una humildad que desarmaba. «Y este es mi esposo Kian. Bienvenidos a Esperanza Nueva, donde todos tienen la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir sus vidas». Esa noche, mientras la familia Salinas descansaba en una de las casas de huéspedes que la comunidad mantenía para recién llegados, un refugio de paz, Elena y Kian caminaron hacia su propio hogar, una casa hermosa que combinaba lo mejor de ambas arquitecturas, un testimonio de su unión, y que estaba rodeada por el jardín medicinal más extenso de toda la región, un vergel de vida y curación. «Otro milagro más», murmuró Kian, su voz cargada de admiración y amor, mientras caminaban tomados de la mano bajo las estrellas del desierto que brillaban como diamantes en el cielo despejado, un firmamento que los había visto nacer y crecer. «¿Sabes cuántas vidas has salvado en estos 5 años, Elena? ¿Cuántas personas has traído de vuelta de la oscuridad?» «No llevo la cuenta, Kian»,
respondió Elena con una sonrisa, su rostro iluminado por la felicidad que la embargaba. Solo sé que cada día me despierto sabiendo que tengo un propósito, una razón para existir, que hay personas que necesitan lo que puedo ofrecer, que confían en mis manos y en mi intuición. Se detuvo y se volvió hacia él, tocando suavemente su rostro con las manos que conocían cada línea, cada cicatriz, cada expresión que cruzaba por sus facciones. Un mapa grabado en su memoria táctil. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra vida juntos? ¿Qué cosa?, preguntó él, besando suavemente las palmas de sus manos, sintiendo el calor de su piel, el roce de sus dedos. Que demostramos que estaban equivocados. Todos los que dijeron que yo era inútil, que tú eras solo un salvaje, que dos personas tan diferentes nunca podrían construir algo hermoso juntas, algo duradero. Su voz se llenó de una emoción profunda y vibrante. Mira lo que hemos creado. Kian, un lugar donde las diferencias se celebran, donde la diversidad es una fortaleza, donde el amor puede florecer sin importar el color de la piel o el idioma que hablas, donde la curación viene de combinar la sabiduría de diferentes tradiciones, de unir lo mejor de dos mundos. Kian la abrazó contra su pecho, maravillándose como lo hacía cada día por la fortaleza y la sabiduría de la mujer que había encontrado en las circunstancias más improbables, en la celda más oscura. Y pensar que todo comenzó en una celda fría, oscura y desoladora, con dos personas que creían que sus vidas habían terminado, que no tenían futuro alguno. Murmuró Kian, la ironía en su voz. Nuestras vidas estaban esperando comenzar, Kian, lo corrigió Elena, su voz suave pero firme, llena de una sabiduría que venía del alma. Solo necesitábamos encontrarnos el uno al otro para descubrir quiénes estábamos destinados a ser realmente, para desenterrar nuestro verdadero propósito. Mira lo que hemos construido. Juntos, murmuró él, gesticulando con la mano hacia el pueblo que se extendía bajo la luz de la luna, un lugar donde la ceguera se había convertido en una visión especial, un don, donde ser diferente se había transformado en fortaleza, en un pilar de la comunidad, donde el amor podía florecer sin límites, sin restricciones. Y pensar que todo comenzó con un beso en la oscuridad, susurró Elena con una sonrisa que iluminó su rostro como el amanecer. Un beso que me enseñó que hay cosas más importantes que la vista para ver realmente a una persona, para ver su alma, su esencia, lo que la hace única. Te amo, mi estrella del desierto, murmuró Kian, besando suavemente su frente. Eres la luz que guía mi camino, incluso en la oscuridad más profunda, la que ilumina mis pasos. Y tú eres mi corazón, que late fuera de mi pecho, respondió ella, tocando suavemente su mejilla. El hombre que me enseñó que el amor verdadero no se ve con los ojos, Kian, se siente con el alma, se percibe con cada fibra del ser. Mientras las estrellas bailaban sobre el valle de Esperanza Nueva, dos almas que habían encontrado el amor en las circunstancias más improbables se abrazaron, sabiendo que habían creado algo más hermoso que cualquier cuento de hadas, una historia real de superación, una vida construida sobre amor verdadero, un propósito compartido y la certeza inquebrantable de que juntos podían superar cualquier obstáculo que el futuro les presentara, cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La mujer que había llegado al desierto como un castigo, como una desterrada, había encontrado su destino como curandera y luz de esperanza para toda una comunidad. El guerrero, que había llegado como prisionero, encadenado y sin libertad, había encontrado una nueva forma de luchar, construyendo en lugar de destruyendo, sanando en lugar de hiriendo, amando en lugar de odiando. Y en el valle, donde dos culturas habían aprendido a vivir en armonía bajo la guía de su amor, cada amanecer traía nuevas oportunidades para demostrar que los milagros más grandes no vienen del cielo,
sino del corazón humano cuando se abre completamente al amor verdadero, sin reservas. Al mes siguiente, una delegación oficial, imponente y solemne, llegó desde la Ciudad de México, encabezada por el mismísimo general Ramiro Herrera, aquel hombre de principios que había hecho posible su matrimonio 5 años atrás, el que había cambiado su destino. Pero esta vez su visita no era como inspector ni como evaluador, sino como cliente, buscando ayuda desesperadamente. Su propia esposa, una mujer de delicada salud, había desarrollado una enfermedad misteriosa y debilitante, una dolencia que los mejores doctores de la capital, con todos sus conocimientos y herramientas, no habían podido diagnosticar, mucho menos curar. Por ello, el general había viajado personalmente hasta Esperanza Nueva, un largo y tedioso camino para pedir la ayuda de la curandera ciega que había ganado fama en todo el país, cuya reputación trascendía las barreras y las fronteras, la doctora Elena. «Doctora Elena», dijo el general con un respeto genuino, una deferencia sincera, cuando llegó a su clínica, una estructura humilde pero llena de vida y de esperanza. «He visto muchos milagros en mi larga carrera militar, hazañas que desafían la lógica y la razón, pero creo que usted representa el mayor milagro de todos, el más sorprendente». Sus ojos se posaron en ella, llenos de admiración. 2. Personas que transformaron el sufrimiento en sanación, el conflicto en cooperación, la desesperanza en amor. Su historia es una lección para todos nosotros. Durante los 3 días que el general y su esposa permanecieron en Esperanza Nueva, una estancia de profunda revelación, pudieron observar de primera mano cómo funcionaba la comunidad que Elena y Kian habían ayudado a crear, un testimonio viviente de su visión. Vieron a niños mexicanos y apaches jugando juntos en la plaza, sus risas mezclándose sin distinción, familias de diferentes culturas trabajando lado a lado en los campos, cultivando la tierra y la amistad, y ancianos de ambas tradiciones compartiendo historias bajo la sombra de los árboles que habían plantado juntos, entrelazando sus raíces. Pero lo que más impresionó al general, lo que lo dejó sin aliento, fue presenciar a Elena, la mujer ciega, diagnosticar y curar a su esposa de una condición que había dejado perplejos a médicos con años de entrenamiento formal, con sus diplomas y su ciencia, utilizando solo sus manos, su intuición desarrollada al máximo, y una combinación de hierbas que había perfeccionado a lo largo de años de experiencia, de prueba y error. Elena identificó un desequilibrio hormonal sutil, casi imperceptible, que estaba causando los síntomas debilitantes de la mujer y diseñó un tratamiento natural que restauró completamente la salud de la esposa del general, devolviéndole la vitalidad. ¿Cómo lo hizo?, preguntó el general con asombro, su voz teñida de incredulidad y admiración, después de que su esposa experimentara una mejoría dramática en apenas 2 días, una recuperación milagrosa. «Escuché lo que su cuerpo me estaba diciendo, general», respondió Elena, simplemente con humildad. «Cuando no puedes usar los ojos, aprendes a ver con el corazón, a diagnosticar con las manos, a curar con el alma, a sentir la vida en su esencia». Su esposa no necesitaba medicinas complicadas, general, ni tratamientos costosos. Continuó Elena, su voz tranquila y segura. Solo necesitaba que alguien entendiera realmente qué estaba pasando dentro de su cuerpo, que la escuchara más allá de las palabras, que percibiera el desequilibrio en su esencia vital. Cuando llegó el momento de despedirse, el general Ramiro Herrera tomó las manos de Elena entre las suyas con una reverencia profunda, un gesto de respeto que iba más allá de la formalidad militar. «Usted ha convertido lo que debería haber sido un castigo, un destierro, en el mayor regalo que México ha recibido.
le dijo con una emoción genuina, una sinceridad que le brotaba del alma. Ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, cualquier obstáculo, que la sanación real viene del corazón y que las diferencias entre las personas pueden ser fuerzas que nos fortalezcan, que nos unan, en lugar de dividirnos y separarnos. Esa noche, después de que la delegación oficial partiera, sus carruajes perdiéndose en la lejanía, Elena y Kian se sentaron en el porche de su casa, el aire fresco de la noche acariciando sus rostros, observando el pueblo que se extendía ante ellos como un tapiz viviente de esperanza realizada, un sueño hecho realidad. Las luces en las ventanas de las casas representaban familias que habían encontrado paz y prosperidad en ese lugar, niños que crecían sin conocer el odio racial, parejas que habían aprendido que el amor no conoce fronteras culturales, que trasciende cualquier diferencia. ¿Alguna vez imaginaste cómo sería nuestra vida si nunca nos hubiéramos conocido?, preguntó Kian, abrazándola con fuerza mientras observaban las estrellas que habían sido testigos silenciosos de su transformación, de prisioneros a sanadores, de extraños a almas gemelas. Elena se acurrucó más cerca de él, sintiendo la calidez y la fortaleza del hombre que había cambiado su vida de maneras que nunca habría imaginado posibles, de formas que le habían revelado su verdadero ser. «No puedo imaginar esa vida, Kian», respondió ella suavemente, su voz cargada de gratitud, «porque esta es la vida que estábamos destinados a vivir. Cada momento de sufrimiento, cada rechazo que enfrenté, cada humillación que soporté antes de encontrarnos, era parte del camino que nos traería hasta aquí, hasta este lugar, hasta este momento. Mira lo que hemos construido juntos», murmuró él, gesticulando con la mano hacia el pueblo que se extendía bajo la luz de la luna, un lugar donde la ceguera se había convertido en una visión especial, un don, donde ser diferente se había transformado en fortaleza, en un pilar de la comunidad, donde el amor podía florecer sin límites, sin restricciones, y pensar que todo comenzó con un beso en la oscuridad, susurró Elena con una sonrisa que iluminó su rostro como el amanecer. Un beso que me enseñó que hay cosas más importantes que la vista para ver realmente a una persona, para ver su alma, su esencia, lo que la hace única. «Te amo, mi estrella del desierto», murmuró Kian, besando suavemente su frente. «Eres la luz que guía mi camino, incluso en la oscuridad más profunda, la que ilumina mis pasos. Y tú eres mi corazón, que late fuera de mi pecho», respondió ella, tocando suavemente su mejilla. «El hombre que me enseñó que el amor verdadero no se ve con los ojos, Kian, se siente con el alma, se percibe con cada fibra del ser». Mientras las estrellas bailaban sobre el valle de Esperanza Nueva, dos almas que habían encontrado el amor en las circunstancias más improbables se abrazaron, sabiendo que habían creado algo más hermoso que cualquier cuento de hadas, una historia real de superación, una vida construida sobre amor verdadero, un propósito compartido y la certeza inquebrantable de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo que el futuro les presentara, cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La mujer que había llegado al desierto como un castigo, como una desterrada, había encontrado su destino como curandera y luz de esperanza para toda una comunidad. El guerrero que había llegado como prisionero, encadenado y sin libertad, había encontrado una nueva forma de luchar, construyendo en lugar de destruyendo, sanando en lugar de hiriendo, amando en lugar de odiando. Y en el valle, donde dos culturas habían aprendido a vivir en armonía bajo la guía de su amor, cada amanecer traía nuevas oportunidades para demostrar que los milagros más grandes no vienen del cielo, sino del corazón humano cuando se abre completamente al amor verdadero, sin reservas.
El sol de la mañana comenzaba a dibujar largas sombras sobre el valle, y Elena y Kian, entrelazados en un abrazo que conocía cada contorno del otro, sintieron la brisa del desierto acariciar sus pieles, una caricia familiar. El pueblo, aún dormido en la quietud de la madrugada, era un testimonio silencioso de su viaje, de las innumerables batallas que habían librado, no con armas, sino con el corazón.